¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos aquí, otro encuentro más de este Mundial de los Católicos. Un encuentro de reflexión donde cada día nos volvemos más católicos. Especialmente queremos que seamos católicos más orantes. Con Lucas 18:1 tenemos esta consigna. Orar siempre sin desanimarnos jamás. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, que la Virgen María esté intercediendo y orando por cada uno de nosotros, que la Virgen María esté orando por cada mamá que está tentada por abortar, y que la Virgen María cubra con su manto, y también que Dios lleve el Espíritu Santo y la sombra del poder del Altísimo sobre cada diputado, sobre cada senador, para que no cometan el error de la ley del aborto. Pero aún así, nosotros, si sabemos que si subimos la escalera y no tenemos buen soporte, nos caemos, nos pegamos un porrazo, un golpe bueno, entonces vamos a enseñar a nuestros hijos a ser buenos católicos, cristianos, y que el bautismo que recibimos lo hagamos valer, que ese hilo conductor lo hagamos más fuerte con la oración, con los sacramentos, con la confirmación, con la comunión, con la Eucaristía, recibir el cuerpo de Jesús sacramentado, la reconciliación sobre todas las cosas. Dios, perdóname por las cosas que hago mal, y con la fuerza del Espíritu Santo y con la oración, no caer de nuevo. Dice Jesús, ¿dónde están los que te condenan? Primero decía, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Jesús no vino a condenar a nadie. Así que atención, usted que votó en las votaciones anteriores, a estos diputados, senadores y demás, no se preocupen. Jesús los perdona, pero dice, vete, pero no peques más. Ahora vamos a contestar preguntas que nos hacen los hermanos protestantes, que, bueno, no, con gusto, lo vamos, mientras pidan, lo vamos a ir sacando a luz. Porque un católico que se forma, católico formado jamás será engañado. ¿Qué significa? Que un católico que lee la Biblia, que escucha la tradición de la iglesia, que va a misa, que asiduamente comparte la Eucaristía, que se alimenta del cuerpo de Cristo, no se va a dejar engañar. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús viene, transforma, renueva, restaura, hace vida nueva. Pero el amor de Jesús y el Espíritu Santo hace valorar lo que es la creación. Por eso alabamos y glorificamos a Dios cantando alabanzas, que todo el mundo alabe con alegría. Vamos. ¿Quién decía que cantemos con alegría? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegres, cantemos, demos gracias a Dios en todo momento, oremos siempre, sin cesar. Sobre la tierra se oye la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. Sobre la tierra se oye la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. Aleluya, aleluya,
tierra se oye la voz de Dios. Sobre la tierra todo el tiempo se escuchó la voz de Dios. La voz de Dios está, escucha bien, en la palabra de Dios. Está en la tradición de la iglesia. La oral, de boca en boca, y la que está escrita, que es la Biblia, la palabra escrita, acá, la palabra de Dios, la que está escrita, la Biblia. Tenéis vos, lo tienen los evangelios. Vamos a la palabra de Dios. La consigna hoy, como católico, responder preguntas y darles paz a nuestros amigos que, bueno, que siendo bautizado católico, dice, no, me fui a otra iglesia porque aquí no me sentía bien. Vacía y cuántas cosas más. Pero la pregunta era, ¿por qué ustedes no lo escuchan a Jesús? Ustedes lo escuchan al Papa. ¿Por qué? Si Jesús dejó escrita su Biblia. Bueno, vamos a arrancar. Atención que quiero que todos prestemos atención a esto. Primero, Jesús viene, Nuevo Testamento, tradición de boca a boca, murió a los 33 años, pero la primera palabra escrita, todavía no la palabra donde Jesús dijo exactamente lo que... Los primeros textos evangélicos de la vida de Jesús fue 30 años después, para que tenga así. Durante 30 años de boca en boca, yo le comenté a mis hijos a mis nietos, los nietos, los bisnietos, y así. Generación, eso se llama tradición de la iglesia, de boca en boca. La palabra de Dios oral. La que está escrita dice que hay un montón de cosas que Jesús dijo que no están escritas. Pero además dice, cuando Jesús promete el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, dice, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no lo van a comprender todavía. El Espíritu Santo que va a venir les va a mostrar todas las cosas y les va a dar claridad a todo. Van a poder comprender cosas que hoy no pueden comprender. Vamos a la palabra de Dios. Todo con palabra de Dios. Anótelo. Mateo capítulo 16, versículo 13. Atención, hermano, que vos preguntabas, y capaz que dejaste de escuchar porque lamentablemente, bueno, a nadie le gusta, pero sabe que sos católico, y si alguien que lo vea, un hermano protestante que se hizo católico, era católico y se hizo evangélico, protestante, o como se llame, luterano, Jesús dijo en su palabra, está escrito acá, la palabra escrita, que la busquen tranquilamente, la lean, porque está en el Nuevo Testamento. Dice así, Jesús dice, no sé con qué voz tendría, grave, gruesa, fina, Jesús, no sé, yo no estuve presente, pero sí sé en mi corazón que lo dijo con amor. Yo no vine a abolir la ley, no vine a quitar nada, ni siquiera a cambiar una coma de la ley que está escrita por los profetas. Ni una coma. Punto número 1. Bautizado católico y que te fuiste a la iglesia evangélica. Agarra la Biblia, fíjate cuántos libros tiene. Sí, acá tenemos 46 del Antiguo Testamento, los católicos, nosotros, tu iglesia, la única que fundó Jesús, la única iglesia que fundó Jesús, y 27 del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Del Antiguo Testamento sacaron, Martín Lutero quitó 7. ¿Por qué? Porque Martín Lutero en el año 1500 sabía del Nuevo Testamento, y Jesús dijo, ni una coma voy a quitar de lo que está escrito. Y Martín Lutero dijo, no, los que son de origen griego, no. Hebreo sí, latín sí, pero los que están en hebreo no. O sea, Lutero, este señor Martín Lutero, que hizo la separación de la iglesia, que hoy yo soy pentecostal, iglesia de Dios, iglesia del pastor Conto, del pastor aquel, y no, es una sola iglesia. Vamos a Mateo 15, dice, Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos según
el parecer de la gente y les dijo, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les respondió, no, les preguntó, ustedes, vos que me estás escuchando, ¿quién dice que soy yo? Pedro, el mayor, el más bravo, el bravucón, el que siempre estaba, porque él siempre estaba en el mar, tiene ese carácter, y encima era jefe de la embarcación en el barco donde iban a pescar, o sea que el que mandaba, lo mandaba a su hermano Felipe, lo mandaba a Juancito, lo mandaba a todos ahí, a Santiago también, pescadores. Él, siendo autoridad dentro de ese grupito de pescadores, se levanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Versículo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, versículo 17. Feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado ni la sangre, ni la carne, ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, Jesús le dice a Pedro, escuchen bien, no al pastor tanto ni a Martín Lutero, que ya ni respetó siquiera nada. Si Jesús no abolió nada ni quitó una coma de lo que está escrito, Martín Lutero sacó 7 libros. 7 libros sacó. Recontra protestante. No protestante. O sea, rebelde sin causa. Rebelde güey. Como dice la película esta. Bueno, sinceramente, yo me río, ¿sabe por qué? Porque si Jesús, siendo Dios, si yo no reconocía a Jesús como Dios y formé una iglesia cristiana, donde Jesús me dice en el Nuevo Testamento, yo no vine a quitar una coma de lo que está escrito por los profetas y vine a dar cumplimiento a todo ello, Martín Lutero agarra y dijo, no, estos 7 libros no, vamos acá, porque son de origen griego. ¿Quién es? ¿Con qué autoridad? ¿El Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es unidad y el Espíritu Santo es la unión del Padre con el Hijo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo el que va revelando cosas nuevas para que vos entiendas. Hoy me manda a mí como misionero a decirte que si estás en una iglesia evangélica, te estás engañando, porque ahí se han quitado, desde ya, cantábamos, sobre la tierra se oye la voz de Dios. La voz de Dios está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si has quitado un libro, una coma de la ley, no es la iglesia de Dios. Acá dice Jesús, yo te digo Pedro, o piedra, sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte o del infierno jamás podrán vencer. Le dice a Pedro siempre, versículo 19, le dice Jesús a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro, el único, la cabeza de la iglesia de Jesús. No hay dos, una sola cabeza. ¿Ve mi cuerpo? ¿Ve? Bueno, acá este brazo serían misioneritos. Acá este dedo, acá en la oreja están, qué sé yo, no sé, los catequistas. Acá, en la mente, el silencio, las hermanas religiosas que oran sin cesar por la conversión del mundo, conversión del pecado. Los ojos. Otros tienen el don de ser ojos para ver, pero no ven. Tienen ojos para ver, pero no ven, como decía Jesús. Bueno, dice, yo te daré las llaves del reino de la tierra. O sea, sacramento de la reconciliación. Hermano católico, la iglesia evangélica, porque es una iglesia cómoda, a tu molde. ¿Por qué? Porque me tengo que confesar con un hombre yo. Un hombre igual que yo, pecador. Y sí, por imposición de manos
la fuerza del Espíritu Santo, así, mire. La fuerza del Espíritu Santo vino sobre él para darle autoridad para que en el nombre de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo te liberen del pecado, vete y no peques más. Entonces, todo lo que sea atado lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ahora, y usted me pregunta, ¿por qué tenemos que tener el Papa? ¿Por qué le dicen, ay, el Santo Padre, el Papa, si no hay que decir Padre? Es el Padre de la fe. De última, dígale el Santo Padre, o el Papa, o Francisco, pero acepte la autoridad. Bueno, vamos a la palabra escrita, tradición oral de la iglesia. Ahora, tradición escrita. Esta es la Biblia. Vamos a hablar de, ay, qué profeta usamos hoy. Podemos usar Isaías. Ya usamos Isaías, ¿no? Ya usamos Isaías. Vamos a buscar otro profeta. Vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel es otro profeta. O sea, Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, está Daniel. Vamos a buscarlo a Ezequiel. Ustedes me dirán, ¿quién es Ezequiel? Ezequiel vivió 600 años antes de que Jesús vino a la tierra. ¿Sí? 600 años. Vamos a Ezequiel 34. Ahí está, Ezequiel 34. Ezequiel vivió 600 años antes de que Jesús naciera. Miren cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden que la iglesia, el pueblo de Dios, Israel, necesita sí o sí un pastor. Si bien Dios es el pastor de todo, nosotros somos su rebaño, Él designa un pastorcito, uno, no un montón, uno. Ezequiel 34. Vamos al versículo 7. Escuche bien, la situación de Ezequiel cuando ve que el pueblo de Dios está descarriado y encima los sacerdotes de ese momento, los que estaban cuidando al pueblo de Dios, estaban fallando un montón porque había un montón de pastorcitos. O sea, había un montón de pastorcitos que se le dedicaban a sacarle lo mejor, no engordaban a las ovejas y ellos engordaban bastante, los pastores. Se comían las ovejas. Se comían fe de muchos hermanos católicos que, desconociendo las escrituras, estaban deformados, ignoraban. Entonces fueron fáciles de engañar. Entonces, pescadito a mi red. No, hoy, escucha bien, dice con respecto a todos esos pastores evangélicos que han dado vuelta por ahí robando fe católica, escucha, dice: por eso, pastores, escuchen la palabra que les manda Yahvé. Yahvé, recordemos, el Dios sin rostro, ahora tiene rostro, se llama Jesús. Dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, que si mis ovejas quedaron expuestas a ladrones, si se convirtieron en presa de estas fieras salvajes, la culpa es de ellos, estos pastores. Pero mis pastores, estos no son, porque no se preocuparon por las ovejas. Al contrario, se la morfaron las ovejas. O sea, en vez de criar las ovejas, se las morfaron. Eso dice Ezequiel 600 años antes de que nació Jesús. Entonces Dios le dice, así dice Yahvé: aquí estoy yo. Desde ahora yo me ocuparé de ellas. Yo seré el pastor de las ovejas. Dice Dios. 600 años antes de Jesús. ¿Quién es el pastor? Dios. Yo soy el pastor, dice Dios, Yahvé. En ese tiempo, Jehová, si quieres también. Jehová dice, Ezequiel 34, versículo 11, yo me haré cargo, soy yo su pastor. A partir de ahora, yo, dice, yo seré la cabeza de ellas. Seré su único pastor, versículo 23, su único pastor, me preocuparé de ellos. Y ahora les digo, escucha bien, versículo 15, me ocuparé de mis ovejas.
las llevaré a descansar. Buscaré a la que esté perdida. Volveré a traer a vos que te fuiste. Volveré a traer, dice. Te voy a curar las heridas. Reanimaré a la que está enferma. Velaré por la que esté sana y la cuidaré con justicia. O sea, 600 años antes de que vino Jesús, dijo Dios, Yahvé o Jehová, como quieras, dijo que vos, que sos de la iglesia de Jesús, de Dios que fundó Jesús, Dios Padre, Yahvé, Jehová, como quieras, una sola iglesia. No está la iglesia luterana, la cristiana, la pentecostal, no existe, no existe, es un invento de ladrones. Acá dice bien, pastores que le sacan la plata, el diezmo que solamente era una vez al año y cada 3 años era para las viudas y para los niños huérfanos. Eso lo recordamos un día. Ahora vamos al verso 23. Primero dice en el versículo 11 y después en el versículo 15, yo, Dios, me ocuparé de mis ovejas. Y después en el 23 dice, pondré a la cabeza de mis ovejas un pastor único que se preocupe de ellas. Será mi servidor David. Bueno, o sea que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno, dicen en Ezequiel 600 años antes de Jesús, yo soy el pastor. Pero como, bueno, él no tiene presencia física, pondré un pastor que los cuide. En ese momento puso un pastor que nos cuide. Bautizado católico, un pastor, uno. En ese tiempo, 600 años antes de Jesús, ¿quién? David, el rey David, pastor de su rebaño. Y ahora vamos a ir a Juan capítulo 10. Ahí está, vamos a buscar Evangelio según San Juan. Vamos a hablar, ahí está. A ver, buscamos Juan, capítulo 10. Buscamos capítulo 10, ahí está. Capítulo 10 dice así. Yo soy el buen pastor, versículo 11. Yo soy, dice Jesús, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El buen pastor, el buen pastor que anunciaba Ezequiel 600 años después, más 30 años que vino Jesús, creció, 633, 632, por ahí más o menos. Entonces Jesús dice, yo soy ese pastor que anunció Ezequiel, yo soy el pastor. Yo soy el pastor que cuida las ovejas. Yo. Entonces, las que las lleva al redil, la que las cura las heridas. Jesús te va a sanar las heridas, te va a curar. Por eso, pero dice, yo voy a morir, voy a resucitar y todo. Entonces, al final de todo esto, ya en el final de Juan, dice, habla con alguien que usted lo conoce. Se dirige a Simón Pedro. Sí, al que lo dejó a cargo de la iglesia. ¿No te gusta que le diga papa? Bueno, decirle pastor. Al único que le puede decir pastor es al Papa Francisco. A nadie más puede decirle pastor, a nadie más. Escucha, Jesús dice, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Dentro de ese cuida mis ovejas, sánalas, imponle las manos, cura sus heridas, tráela a tu casa, tráelas de vuelta al redil. Se han escapado algunas ovejitas, han sido engañados por ladrones, chorros, ladrones, dice la palabra de Dios. Ladrones que vienen a robar las ovejas, porque no entran por la puerta, sino entran por atrás, por el dolor, porque las ovejas que estaban lastimadas, ahí fueron, claro, no. Ay, le puso una curita ahí, la visitaron, estaba enfermo, la visitaron, ay, sí, entonces venía
y hay como 800 iglesias evangelias, todos iguales, el mismo Jesús, y no se unen. ¿Por qué no se unen? Por el diezmo. Y encima, mes por mes, una vez al año. No, ni eso. Pero basta. Insistió Jesús por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Esto es palabra de Dios. Juan capítulo 21, versículo 17. Apacienta mis ovejas. Así como en el Antiguo Testamento, Ezequiel, 600 años, Dios, el Dios invisible, Yahvé, Jehová, o el Señor, como quieras decir, pone un pastor a cargo de todo su rebaño. Dice: yo soy el pastor, dice Dios, pero pongo uno a cargo, y era el rey David. Jesús hace exactamente lo mismo. Él dice: yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, pero pondré un pastor. Y le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, o sea, cúralas, protégelas, apaciéntalas, alimentalas, dale la Eucaristía, reconcílialas, confiésalas, límpialas, báñalas, límpialas, manténlas en oración. Y Jesús se va haciendo al cielo, dejándolo a Pedro a cargo de su rebaño. O sea, que así como hizo Dios en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 630 años antes, Dios era el pastor, dejó a David como el pastor responsable de su rebaño. Jesús vino y dijo: yo soy el pastor, pero dejó un responsable, Simón Pedro. A partir de él tenemos toda la iglesia, y por imposición de mano y obra del Espíritu Santo, hoy tenemos al Papa Francisco, y tenemos a cada sacerdote por cada parroquia, para que te confiese, para que te cuide, para que te sane, para que te reconcilie, para que te alimente con el cuerpo y la sangre de Jesús, porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y vida en abundancia. Jesús sana a sus ovejas. Por eso, ven a Jesús, búscalo, sigue a Jesús. Jesús. Claro que sí. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Tanto amor tenía Dios con vos, que por más que murió y resucitó y se fue esperando su pronta resurrección, dejó nuestro pastor general, nuestro Papa, sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Que Dios te bendiga y llene del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suerte, nos encontramos pronto y Dios te bendiga profundamente.